Hola hermanos, muy buenas tardes. Ya casi por terminar, va a haber solo 15 minutos más. Una de las cosas muy importantes que nosotros hacemos es pensar. Yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar que cuando dejamos de pensar, ¿no? Siempre estamos o generando nuevas ideas o algo está en nuestra mente. Inclusive ahorita si yo le pregunto al hermano de lentes en qué está pensando, ¿qué me dice? Ahorita está concentrado. ¿Y usted, profesor, en qué está pensando? La verdad que me llama la atención cómo se construye un pensamiento. Exacto. Entonces, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué no paramos de pensar? Inclusive cuando dormimos también pensamos. Es muy interesante esto del pensamiento. Siguiente. Entonces quiero mencionarles que realmente tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Eso es un montón. Y cada una está interconectada, como más o menos esa figurita que ven ahí. Existen unas neuronas más especializadas que otras. O sea, unas neuronas que se conectan mucho más. Siguiente. Entonces, lo que hace que el pensamiento humano sea tan poderoso es que es como que si tuviéramos una biblioteca de conceptos y que nosotros somos capaces de agarrar información para formular un número infinito de pensamientos. En realidad pensamos en esto, en lo otro, y a veces esos pensamientos no están ni siquiera conectados. Eso se debe al fácil acceso que nosotros tenemos. Exactamente, los seres humanos pueden leer o escuchar una serie de conceptos e inmediatamente formulan su pensamiento a partir de información que casi está ocurriendo en tiempo real. Por lo mismo pensamos que existe o tenemos la capacidad de crear nuevas ideas. Esto significa, siguiente, que tiene que haber algún sistema que se pone en marcha o algún sistema automático que me permite integrar toda esta información. Y ese sistema automático es flexible, es preciso y es increíblemente rápido. Siguiente. Esto lo voy a explicar después. Entonces, ¿cómo es el proceso de construcción de un pensamiento? Primero, tiene que ver con la entrada, con la información que recibimos. ¿Cuál es la información que recibimos? ¿De dónde obtenemos nuestra información? ¿Quién me menciona opciones de dónde obtenemos la información? Leyendo, lo que leemos, lo que vemos. De todo eso, de nuestras relaciones, inclusive de lo que escuchamos. Luego, esa información a través de los sentidos, ¿no? Por eso es importante que una persona que esté anciana y no escuche, utilice un dispositivo para escuchar, porque esas personas integran menos. Luego, la información se procesa, pasa por una serie de pasos hasta que finalmente llega a una estructura importante de la memoria que tenemos, que el hipocampo, son estructuras altamente especializadas, y luego ese hipocampo tiene que tener la capacidad de retornar esa información, de nosotros poder evocar y decir eso que estamos pensando. O por ejemplo, para los procesos de memorización, primero se integra todo y después tenemos que tener la capacidad de evocarlo. Siguiente. Pero, ¿qué creen? No todo lo que nosotros pensamos está correcto. No todo lo que nosotros pensamos está bien. Déjenme decirles. Y es por eso, siguiente, que cuando tenemos un pensamiento no significa que eso es verdad. Y a veces nosotros pensamos estar en lo correcto y agarramos ese pensamiento como una verdad, pero no todo lo que nosotros pensamos es cierto. Tener un pensamiento no significa que ese pensamiento venga de Dios, así es que mucho cuidado.
Por eso leemos en nuestra lectura bíblica, porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y oigan cómo completa el versículo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál es la distancia del cielo a la tierra? Dios menciona ese ejemplo. Estamos lejos de que nuestros pensamientos coincidan con los pensamientos de Dios. Y es que Dios diseñó nuestra mente para formar pensamientos, para crear, para pensar diferente. No estamos condenados a tener un mismo pensamiento. Por eso que vemos personas que inician de una manera su vida y luego cambian y reestructuran cómo piensan y crean y llegan a otra posición. Porque esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro. Siguiente, dice la Biblia en Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, así como lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Dios nos deja un reto, no pensar como este mundo. Y es que el proceso de pensar, siguiente, tiene muchas implicaciones. Hay muchas partes de nuestro cerebro que se activan. Esos colores que ven más o menos son las partes que se activan. Pero aquí surge otro concepto importante. Existen pensamientos automáticos. ¿Cuáles son los pensamientos automáticos? Por ejemplo, si yo miro un fuego, ¿a quién se le ocurre acercarse al incendio? A nadie. Ese es un pensamiento automático, huir del calor, huir del fuego. Pero esos pensamientos son importantes para la sobrevivencia. Pero existen otro grupo de pensamientos que son más complejos, que son los que realmente tengo que razonar, los que realmente tengo que ver, esto me conviene, esto no me conviene, esto es de Dios, esto no es de Dios. Es un pensamiento más lento, más consciente, que tiene que ver con la razón, con el análisis, con yo tener que concentrarme para poder decir, no, tengo que hacer esto. Es un pensamiento un poco más exacto y también es el que me ayuda a resolver nuevos proyectos o a hacer nuevos proyectos o situaciones muy específicas y mejora mi capacidad para decidir. ¿Quién más o menos me menciona una idea de este tipo de pensamientos? Por ejemplo, cuando voy a comprar una casa, ¿no? ¿En qué me fijo? En la ubicación de la casa, en cómo es la casa, hoy la veo 1000 veces. Eso no se hace en automático. Sí, esta casa, ¿no? Es diferente. Entonces, son dos tipos de pensamientos. ¿Siguiente? No, antes. ¿Ustedes creen que esto es fácil? Esto de pensar, en realidad, no es fácil. Y en realidad, la misma Biblia dice en 2 Corintios 10:5, y que es un versículo que cuando lo encontré me impactó, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y ustedes creen que llevar cautivo es fácil? Llevar cautivo requiere energía, o sea, es una orden, que mi pensamiento lleve, o sea, cautivo a la obediencia de Cristo. Y es que también, siguiente, y es que también esos pensamientos automáticos que no son llevados cautivos, lo primero que pienso, también muchas personas en la Biblia lo tuvieron, porque esos pensamientos automáticos a veces no son buenos. Están llenos de ansiedad, están llenos de tristeza,
Y el mismo rey David en Salmos 42:5 expresó: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Simplemente esos pensamientos le aparecieron ¿a quién? Al rey David. Y son pensamientos que nos aparecen a nosotros. En muchos momentos de nuestra vida, ante determinadas circunstancias, nos hemos sentido mal. Hemos olvidado que Dios es el Dios de todas las soluciones. Pero ¿por qué existen estos pensamientos en nuestra mente? Porque nuestra mente crea atajos mentales. Porque, ¿qué creen? Es más fácil pensar en lo negativo, en lo catastrófico, que todo va a ocurrir, que me voy a quedar sin trabajo, que no tengo dinero para comer. Es más fácil. Así actúa el cerebro para ahorrar energía. Crea ese tipo de atajos mentales. Y además, el cerebro convierte en automático lo que repite. Si algo se repite muchas veces, ¿qué creen? Eso, exactamente, aparte que lo creemos, se convierte en automático. ¿Qué debería de ser un pensamiento automático? O sea, rápido, así como del fuego, me alejo, hacer ejercicio. Pero qué difícil es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque no lo logramos integrar como un pensamiento automático. ¿Qué debería de ser un pensamiento automático? Estudiar la Biblia. Fíjense que yo ya no sé ni qué tipo de Biblia comprar. Ya por último hasta me he puesto a pintar. ¿Por qué? Porque quiero que el estudio de la Biblia se me integre en automático. Perfecto. ¿Por qué? Porque luego que me levanto, que voy a hacer ejercicio, no me levanto, leo la Biblia, voy a hacer ejercicio, empiezo bien. Pero es un proceso, o sea, no es fácil. No es fácil que eso se convierta en automático, eso se convierte en ya lo hago. Y no que pase por toda la red que pienso, que tengo sueño, que tengo hambre, que tengo pereza. Pasa todo eso y no lo hago, es en automático. Muy buen ejemplo. Siguiente. Entonces, siguiente. Existe un conflicto entre pensamientos automáticos y pensamientos dirigidos. Pensamientos automáticos, por ejemplo, no valgo nada. A veces nos sentimos así ante determinadas circunstancias. Pensamiento dirigido, soy creado por Dios, tengo un propósito. Pensamiento automático, estoy solo. ¿Cuánto nos hemos sentido solos? Ustedes no se imaginan cuánta soledad hay actualmente y dentro de la iglesia. Pensamiento dirigido, Dios está conmigo. Pero, siguiente, ¿cómo puedo pasar de un pensamiento automático a un pensamiento dirigido? Claro, pensamiento automático negativo. Si todos los días yo me levanto y en automático arreglo mi cama, eso es maravilloso. Pero inclusive ni eso hemos logrado integrar. Por eso, a la niña que es la única que está, se le debería de enseñar desde pequeña a arreglar su cama, para que sea lo primero que haga cuando esté grande, que lo tenga en automático. No es fácil, pero así debe de ser. Primero debemos de detectar qué está pasando. Por ejemplo, no sé, si por ejemplo estoy triste porque no tengo trabajo, qué sé yo, un ejemplo. O tratar de identificar precisamente ese pensamiento, si es miedo, si es culpa. A veces nos sentimos culpables por situaciones que realmente ya pasaron o no tuvieron nada que ver con nosotros. Luego lo cuestiono, ¿eso es verdad? ¿Eso está alineado al pensamiento de Dios? Y luego trato de introducir una verdad bíblica. Quiero que alguien, por ejemplo, me pueda mencionar qué sería una verdad bíblica y qué sería un pensamiento automático feo. Que lo pueda sustentar con algún versículo. Mi alumno dice, Ajá. no puedo, pero la Biblia dice,
puse el nombre mío. El nombre mío eres. Exacto. Entonces, esos son pensamientos negativos y lo contrarrestamos con la palabra. Muy bien. Sí, hermano. A veces andamos muy ansiosos, Ajá. queremos hacer de todo. Ajá. La Biblia nos dice que echar sobre mí toda tu ansiedad y depende de Cuidado de vosotros. Amén. Un ejemplo ahí, la hermana Berta y después mi papá. Ajá. Nadie me quiere, nadie me saluda. Amén. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. De tal manera amamos al mundo y tanto. Exacto. Porque estoy hastiado, estoy cansado, pero Cristo dice, venid a mí, todo que está trabajo y cansado, que yo os haré descansar. Amén. Siguiente. O también hay un versículo muy bonito que Dios renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. El búfalo. Hay búfalo. Yo me acuerdo cuando llegaba tan... Ah, ¿cuál? Fue el 40-30, también ahí, 40-30-31 dice, que Él renueva las fuerzas del que no tiene. Muy bien, yo me acuerdo cuando yo llegaba cansada, o sea, yo viajaba diario para estudiar y tenía que estudiar, ¿no? Viajaba para la carrera de medicina, yo me sentía realmente cansada. Y ese versículo y el búfalo, y me puse a leer cómo es un búfalo y qué hace un búfalo y la fuerza del búfalo. O sea, y qué interesante que nos apropiemos e incorporemos esos ejemplos y esos pensamientos a mi vida, porque realmente se necesitan. Y no se imaginan todo lo que aprendí del búfalo de hasta cómo es, y yo puedo. Y gracias a Dios, a pesar que viajábamos y todo, yo era el mejor expediente o la mejor alumna de toda mi generación. O sea, las promesas de Dios sí son reales. Amén. Siguiente. Entonces, a veces cuando somos guiados por pensamientos automáticos, fíjense que tomamos malas decisiones, conductas desesperadas. La gente hasta pierde la vida. Va manejando, le entra un pensamiento automático malo y choca, y es real. O gente que se toma una pastilla, gente que hace cosas. ¿Por qué? Porque cuando nuestra vida es guiada por pensamientos automáticos que no pasan el filtro de Dios, todo es muy catastrófico. Tomamos decisiones equivocadas, perdemos la paz. Qué difícil es tener paz en este mundo con la pitadera. Yo que ando en Managua manejando, qué horror. El profe con el montón de alumnos gritando que yo no sé cómo hacen, yo no sé a qué se dedican ustedes. Pero la paz, qué difícil es mantenerla. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y qué feo es pensar, o qué difícil también que yo voy en el camino correcto, porque a mí me parece que es correcto, pero ojo con esto, con poner a prueba todo y con repensar, porque ese camino podría no ser correcto y yo puedo estar equivocada. Y entonces, ¿cómo construir pensamientos sanos? Primero, filtrar todo lo que entra. Y esto es importante. En Filipenses 4:8 dice la Biblia, ¿esto edifica mi mente? O sea, ¿en qué voy a pensar? Todo lo bueno, todo lo honesto. Pero en serio, y hago énfasis en el tiempo que dedicamos en pantalla, el tiempo que dedicamos a ver televisión, toda esa información que entra en la última novela que hemos visto, porque es la verdad, vemos novelas, vemos películas, vemos series, el scroll infinito, pasamos con el teléfono, o sea, toda esa información que nos entra en realidad debería ser filtrada. Eso me edifica. Yo tengo que tener la capacidad de decidir, esto me edifica, esto no, esto es bueno, esto es malo. Y luego trato de repetir la verdad, pero no, esta novela no me edifica, la apago. Dificilísimo, pero bueno, intento, la apago. Una vez me puse a ver una serie, error ver series.
pasas la noche, la madrugada, te enganchan y hasta que la acabas de ver. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para solo ver un capítulo de la serie. Mejor no lo vea. Otra gente agarra una torta de chocolate, porque a nadie, ¿quién ha tenido antojo de lechuga con sal? Levante la mano. En la vida, ¿de qué son los antojos? De cosas dulces, de ese pastel de chocolate, de yo no sé, yo tengo ganas de algo. Y qué difícil es parar. Una vez que usted activa la neurona del carbohidrato, porque así se llama, la neurona de la torta de chocolate, comen y comen y comen y horrores. Yo por eso mejor no la veo y no la compro. Estoy dando hambre, pues así es. Entonces luego debo de hablar con Dios relacionado con esto. Necesito orar, necesito pedirle a Dios. Bueno, yo sola no puedo. Finalmente, crear hábitos mentales positivos y tener la decisión de eso que voy a hacer. Bueno, si yo tengo diabetes o prediabetes o ya me veo gordito, panzoncita, bueno, no lo compro. O sea, qué falta de voluntad que tiene el ser humano. Fíjense que este dato es importante. Y para la niña, hicieron estudios en niños. Les pusieron en una refri, ¿no? Tiene un conito de helado en la refri, pero se lo va a comer hasta dentro de 2 horas. 2 grupos de niños. ¿Qué creen? Unos niños les importó. Fueron a la refri y ahí nomás se comieron su helado. Otro grupo de niños aguantó las 2 horas, fueron, agarraron su helado, le dieron de premio un segundo helado, ¿y saben qué? Y siguieron a esos niños a lo largo del tiempo. ¿Y qué creen? Esos niños eran niños que construyeron una familia. Qué difícil es que un hombre y una mujer estén juntos. Aquel profesor se ha casado 2 veces. Es difícil, pregúntenle a él. Y pregúntenle más aún a los que no se han casado. Es difícil construir una familia. Esos niños, los niños que obedecieron, que pudieron gobernar el sabor, el placer momentáneo de un helado, eran niños más exitosos, niños que tenían un mejor trabajo, niños que lograron hacer más cosas. Y es que todo inicia desde pequeños. Pero, yo ya tengo 67 años como mi papá. No es que no voy a cambiar en ningún momento. Somos llamados a la renovación constante de nuestra mente. Y nunca es demasiado tarde. Y saben que un pensamiento que leí recientemente, justo ahorita esta semana, como que, bueno, ayer es más tarde que hoy, pero puedes hacerlo hoy. Que empecé la dieta, porque esa dieta, y hablo de los alimentos porque es lo que hacemos diario, que es el día lunes que empiezo la dieta. No, señor, empieza el miércoles, empiece cualquier día. Que estoy el miércoles y voy a esperar al lunes, ¿pero por qué? Empiécela ya. Después de Navidad. Lo que hay que hacer, como dice la Biblia, lo que tienes que hacerlo, hazlo hoy, hazlo ya. Siguiente. Y gracias a Dios que nuestra mente, nuestro cerebro es un terreno en construcción. No hemos llegado al fin. Dice Isaías 26:3. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque han puesto en ti tu confianza. Y es que los quiero dejar con esta última, que estamos en construcción. Y la promesa de Dios es que vamos a tener paz, pero si mantenemos nuestros pensamientos en Él. Amén. A pesar de todo el ruido ambiental y de todo, tratemos de conectarnos con Él y Dios en realidad va a construir nuestra vida, no importa la edad que tengamos. Que el Señor les bendiga. Amén. Hay un pensamiento que dice, dime lo que piensas y te diré quién eres. Así es.